Una vida centrada en el Evangelio. Llegando a ser la persona que Dios quiere que seas. Parte 1. Un cambio centrado en el Evangelio. 2. Una vida para otros. Principio o enseñanza. No se trata de mí. Se trata de amar a Dios y a los demás. Consideremos esto. Es difícil creer lo mucho que las cosas han cambiado en tan poco tiempo, pensaba Laura. Intentó recordar lo que había pasado 6 meses atrás. Estaba bastante segura que en aquel entonces ni siquiera hubiera considerado tal opción, ni por un minuto. A Laura le gustaba tener su espacio personal. Se sentía contenta de estar con gente y ayudar cuando podía, pero había momentos en los que necesitaba un respiro. Su hogar era el lugar ideal. Sin embargo, aquí estaba, sentada en su cocina, esperando a que llegara Ayesha, la refugiada del norte de Irak. Una compañera de casa. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero, ¿qué más podía hacer? La chica necesitaba un lugar para vivir y ella tenía espacio. Laura casi podía precisar el momento en que su corazón cambió. Fue mientras escuchaba una conferencia de Romanos 5 que había descargado de internet. Era como si hubiese entendido el Evangelio por primera vez. Puede que suene como un cliché, pero no había otra manera de describirlo. Se sintió muy conmovida mientras escuchaba esta predicación y hasta empezó a llorar. El Señor le parecía mucho más real que antes. Y ella quería complacerlo. Por supuesto quería servir y bendecir a Ayesha, pero era porque quería servir y honrar a su Salvador. Estudia estos versículos. Leer Mateo 22:34-40. ¿De qué manera contesta Jesús la pregunta que hace el maestro de la ley? ¿Por qué crees que Jesús contesta una pregunta acerca del mayor mandamiento destacando especialmente 2 mandamientos? V37-39. ¿Cómo podrían la ley y los profetas depender de estos 2? V40. Contextualizando. El amor a uno mismo está de moda, y es un buen negocio hoy en día. Una famosa compañía de cosméticos vende sus productos pagándoles a las celebridades para que reciten el lema de la empresa, porque tú lo vales. El Ministerio de Salud del Reino Unido fomenta la autoestima en sus empleados, cuando comienzan a sentir estrés con un plan de 10 puntos, siendo el número 4, cuídate. Tú lo vales. Whitney Houston una vez cantó, amarte a ti mismo es el más grande amor de todos. Independientemente de su voz angelical, me temo que no supo aplicar este consejo a su propia vida. ¿Nosotros no tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos? Eso ya se da de manera bastante natural. La Biblia nos dice que no fuimos creados para eso. Es fácil detectar un ritmo y un patrón en la historia descrita en Génesis 1. Cada sección comienza con las palabras, y dijo Dios. Y termina con la frase, y vino la noche, y llegó la mañana. El día 6 también comienza de esta manera, pero en el versículo 26 el ritmo y el patrón se interrumpen. Dios comienza una conversación usando las palabras, nosotros, y, nuestra, hagamos, nosotros, al ser humano a nuestra imagen. El hombre iba a ser la imagen de Dios en toda la complejidad de la deidad. Es por esta razón que Adán y Eva, como una unidad, en relación, fueron creados para portar la imagen de Dios. Fue al amarse el uno al otro, al servirse el uno al otro y al responsabilizarse el uno por el otro, que revelaban el carácter del Creador. Aunque esta verdad está implícita en el relato de Génesis 1, se vuelve explícita en Génesis 2. El autor nos da algunos de los detalles del gran panorama que nos ha pintado en el primer capítulo. Eva fue hecha después de Adán, pero no fue meramente un suplemento para curar su soledad. Era una criatura idónea que él podía amar. Cuando Adán, como cabeza de Eva, la amaba, y cuando Eva, como la ayuda idónea de Adán, lo amaba, estaban siendo imágenes vivientes del Dios complejo e interpersonal que los había creado. Esto es tremendamente importante. Es la base de la respuesta a la pregunta que muchos nos hemos planteado en algún momento. ¿Quién soy yo y de qué se trata mi vida?
Si creemos el relato de Génesis, ya no tenemos que enfrentar la posibilidad de la crisis de los 40 o el temor a perdernos, o cuestionarnos eternamente en cuanto a la razón de nuestra existencia. Fui creado para amar a Dios y a los demás. Así que, sea yo un predicador, un maestro, un recolector de basura o un albañil desempleado, el llamado de Dios para mi vida es a amar. En el capítulo anterior decidimos preguntarnos en cada situación, ¿de qué manera esto le dará gloria a Dios? Ahora la pregunta se ha ampliado de acuerdo con la respuesta que Jesús le da al maestro de la ley. ¿De qué manera esto mostrará amor por Dios y por los demás? ¿Puedes ver las muchas implicaciones que tiene esta perspectiva? Si mi vida se trata más de mí que de cualquier otra cosa, el cristianismo termina siendo mucho menor que la revolución lograda por Cristo al morir, la que rompió todos los esquemas y revolcó el mundo. Jesús prometió que la verdad nos haría libres. Al liberarnos del poder que el pecado tenía sobre nuestra vida, Él ha hecho precisamente eso. Amarse a uno mismo es la más cruel de todas las esclavitudes, promete todo y no da nada. Amar a Dios y a los demás es la más liberadora de todas las libertades, promete todo y nos da más de lo que podemos imaginar. En esta identidad y propósito para vivir existe una simplicidad refrescante. Cuando amamos a Dios y a los demás le damos la gloria a Dios, pero es solo su gracia la que puede hacer esta gran obra en nosotros. En Génesis 3 vemos al hombre y a la mujer rechazando este llamado. En vez de amar a Dios y a los demás, ambos se volvieron amantes de sí mismos. La Biblia revela un mundo que está lleno de amantes de sí mismos. Nuestra propia experiencia sirve como una clara ilustración de esto porque en repetidas ocasiones muestra un corazón que está lleno de amor por nosotros mismos. Pero la gracia de Dios me permite enfocarme en Él y en los demás. Soy liberado de la esclavitud del interés propio. Soy liberado del temor sofocante de ser aprobado por los demás. Soy rescatado de la agotadora búsqueda de una satisfacción egoísta. Soy liberado para vivir la vida para la cual fui creado. Si yo amo a los demás como Cristo los amó, entonces mi sentimiento de satisfacción o comodidad es irrelevante. No estaré esclavizado a las opiniones de los demás. Soy libre para amarlos de la manera más apropiada. Pero si, en cambio, me amo a mí mismo, entonces mi relación con las demás personas se enfocará en cómo puedo hacer que ellas me amen más a mí. Sin embargo, si yo verdaderamente las amo, entonces, cuando tenga que corregirlas, no tendré miedo de lo que ellas piensan de mí o de su posible rechazo. Lo que me impide mostrar amor a otros a través de una amable reprensión necesaria es el amor por mí mismo. El amor por uno mismo no solo es infantil, es una negación fundamental de quién soy como ser humano, hecho a la imagen de Dios. Gracias a Dios por su gracia que nos transforma en personas que le aman a Él y a los demás. Preguntas. ¿Cómo podrías expresar tu amor por Dios y por los demás en tus relaciones en el hogar, en el trabajo y en la iglesia? Piensa en esas relaciones que te resultan difíciles. ¿De qué manera te ayuda y te anima esta enseñanza? Aplicando la enseñanza. Durante la próxima semana, observa las maneras en las que el amor por uno mismo es celebrado en los medios de comunicación o en la vida diaria. En esos momentos recuerda que has sido hecho a la imagen de Dios y dale las gracias de que has sido liberado para amarlo a Él y a los demás. Si eres una persona tímida, la próxima vez que te encuentres sentada junto a alguien que no conozcas, recuerda que Dios te ha hecho para amarlo a Él y a los demás. Pídele que te dé la gracia para expresar ese amor en el momento. Si eres una persona extrovertida, la próxima vez que te encuentres siendo el centro de atención en un evento social, recuerda que Dios te ha hecho para amarlo a Él y a los demás. Pídele que te dé la gracia para expresar ese amor en el momento. ¿De qué otra manera concreta puedes aplicar esta enseñanza a tu vida esta semana?